Bienvenidos a nuestro consultorio económico contable. Lo vamos a estar haciendo todos los martes a las 4 de la tarde en esta temporada 2023. Les damos la bienvenida y para esta fecha hemos elegido un tema que nos han ido pidiendo, el tema de la distribución de las utilidades. Hay muchas dudas respecto a este asunto y hoy las vamos a aclarar con nuestro invitado, siempre especial, el magíster Hugo, profesor Hugo Cruz. ¿Me escucha? Te escucho, Eric. Muy buenas tardes a nuestros televidentes. Bueno, no hemos salido en este periodo, de repente sí he extrañado el espacio, pero hemos estado coordinando los horarios, ya que en la universidad también ya hemos iniciado las labores. Nuestros alumnos están muy contentos de regresar a la presencialidad y sobre todo nosotros como docentes, tú también, Eric, gozar del calor humano en sus alumnos y sobre todo las ganas que tienen de repente de afianzar esos conocimientos que durante la virtualidad no se ha podido llegar. Muy bien, el tema que hoy nos ocupa, Eric, es la distribución de utilidades. Es un tema importante porque hay empresas que tienen que pagar las utilidades a sus trabajadores. Si bien es cierto, esto se hace después de la presentación de la declaración jurada anual que ha vencido el 6 de abril, entonces ahorita también hay empresas que deben tener en cuenta esto. Vamos a ver cuáles son las incidencias y las multas que tengamos. Así es que los vamos a esperar todos los martes a partir de las 4 de la tarde con nuestro consultorio económico, ya que también tenemos la plana docente de contabilidad ya instalada. Vamos a invitar también a algunos docentes para que los vayan conociendo en esa tribuna y ellos también puedan compartir un poco de sus experiencias y los temas que dominan. Muy bien, Eric, empezamos en todo caso. A Así ver. es, invitamos a las personas a que compartan la transmisión. Estamos saliendo a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Los invitamos a comentar también y a sugerir temas relacionados a nuestro consultorio económico contable de cada lunes a las 4 de la tarde. Le cedo el tiempo entonces, profesor Hugo Cruz, adelante con el tema de la distribución de las utilidades. Muy bien, como vuelvo a reiterar, el tema es importante porque hay empresas que deben pagar estas utilidades y muchos los trabajadores hoy en día cuentan con este dinero de la participación ya como una remuneración más. Hay que hacer entender a nuestros televidentes que esta participación solo se origina cuando la empresa ha obtenido utilidades en el ejercicio, en este caso de cierre, en el ejercicio 2022, ¿no? Entonces, para esto hemos preparado la siguiente exposición. Bueno, la participación de utilidades está normada por el decreto legislativo 677 y 892. Esto nos indica que está al amparo de una norma. Y como ya hemos venido comentando en los comentarios en nuestros espacios anteriores, si está por una norma, hemos de presumir que tiene alguna sanción al respecto. Entonces hay que estar atentos, estimados televidentes, ¿no? Muy bien, el marco normativo, ahí lo hemos definido, el decreto legislativo 677 regula la participación de la utilidad, gestión de propiedad de los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría y están sujetos al régimen de la actividad privada. Acá tenemos que hacer alguna precisión sobre este tema, estimados televidentes. Esta participación se refiere exclusivamente a quién. Lo vamos a marcar, siempre tratando de resaltar lo más importante. Aquí, ¿a quién? Solo a los trabajadores, ¿ya? O sea, todos aquellos que están en planilla, que tienen una relación laboral de dependencia con sus empleadores, ¿listo? Y lo otro lo pagan solamente las personas, tanto naturales o jurídicas, que generen renta de tercera categoría. Entendemos como renta de tercera categoría la actividad de los negocios, comercios o prestación de servicios. Entonces, esto hay que tenerlo precisamente. Luego viene el decreto legislativo 892 que regula el derecho. Ahora en este decreto ya se establece un derecho que tienen los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas, ¿no? Entonces ya le asiste el derecho. La empresa no puede negarse, es un derecho adquirido por el trabajador dado por ley. Y el decreto supremo 098, 009-98 TR, que es el que aplica el reglamento para la aplicación de este derecho. Toda ley tiene su reglamento y esta es pues la que nos indica cuáles son los procedimientos, sobre qué se va a repartir y todo lo relacionado a la participación de utilidades. Muy bien, ¿qué es la participación de utilidades?
Entonces, la legislación no establece que la participación es un beneficio social. Entonces, se entiende que la ley trata de beneficiar ¿a quién? A los trabajadores. ¿Producto de qué? ¿Qué beneficia? El esfuerzo que ellos han hecho en la empresa para que ésta obtenga utilidades, ¿no? Entonces, como ya lo hemos venido indicando, esto está normado por la legislación laboral y tiene diferentes porcentajes que también lo vamos a ver más adelante. Son porcentajes diferenciados en función a la actividad que uno realiza, ¿no? Esto se vuelve a decir, nosotros tenemos que esperar el vencimiento de qué? De la declaración jurada anual que estamos obligados a presentar a la administración tributaria, ¿no? Si no vamos a ser pasibles de una multa. Y en esa declaración jurada, como su nombre lo indica, las empresas declaran bajo juramento la utilidad que hayan podido tener. Volvemos a insistir en el caso que esto no funciona para aquellas empresas que hayan obtenido pérdida. Bien, dice, ¿quiénes tienen derecho a participar de las utilidades, correcto, de las empresas? Y acá nos hace la ley una precisión importante. Solo los que están sujetos al régimen de la actividad privada. Quiere decir que solo participan los trabajadores que estén en empresas de carácter privado. Sabemos que hay empresas mixtas, pero que tienen composición en el directorio privado, también van a participar. Pero básicamente es para las empresas del sector privado. Descartamos al sector público porque el sector público no tiene empresas, ¿no? Tiene ministerios, tiene una serie de cosas, pero no son empresas. Entonces, y que le dice que elaboran y que realizan las actividades generadoras de renta de tercera categoría, de acuerdo a las disposiciones de ley, ¿verdad? Un punto importante, dice, de la norma es cómo calcular esta utilidad. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en el desarrollo, que hay dos formas, dos caminos para calcular la utilidad. Acuérdense que un trabajador dentro de la empresa podemos tener que tiene una constante, son los días laborados y otra es la remuneración que percibe. Entonces, esos son los dos criterios que se va a tomar para esta participación de las utilidades. Muy bien, ya entramos al tema exacto. Acá viene. Bueno, las cooperativas tampoco están, las empresas autogestionarias tampoco tienen obligación de repartir las utilidades, las sociedades civiles, y acá viene el top. Las empresas, todas las empresas que no excedan de ¿cuántos? De 20 trabajadores. Entonces, y todavía nos aclara que es en promedio en el ejercicio. O sea, la pregunta ya sale y de fondo, ¿no? Dice, ¿quiénes tienen derecho a repartir? Aquellas empresas que tienen más trabajadores, ¿no? Que tienen más de 20 trabajadores. Si yo tengo, ahí dice que no excedan, las empresas que no excedan de 20 trabajadores, las que llegan hasta 20 no reparten. Si yo tengo 21 trabajadores, automáticamente tengo que hacer el reparto de las utilidades, ¿no? Entonces, para que se tenga presente. Muy bien, sigamos. Para establecer el límite, si las empresas tienen derecho a los 20 trabajadores, se sumará el número de trabajadores que hubieran laborado en ella por cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado final se divide entre 12. Esto funciona de estos 20 trabajadores, el límite, cuando la empresa pues no tiene un número de trabajadores permanente y es fluctuante, ¿no? Porque las empresas también se manejan por estacionalidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mayor cantidad de ventas de repente en Arequipa es por las fiestas de Arequipa en el mes de agosto, entonces la empresa sube y puede contratar más trabajadores. También en las fiestas de Navidad es importante, son campañas que se arman de tiempo antes para ver y también se prevé la contratación de más trabajadores. Entonces, para evitar ese problema, se suma del año toda la cantidad de trabajadores que se ha tenido y se divide entre dos. Entonces, y si suma 20 a más trabajadores, tengo derecho a repartir mis utilidades, ¿no? Entonces, en cuanto dice, ahí cuando en un mes varíe el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en consideración el número mayor. Es interesante conocer esto. Por ejemplo, hasta el 3 de enero tenía 8 trabajadores.
Luego, del 8 al 15, he tenido 10 trabajadores. Y del 15 al 30 han vuelto a bajar a 7 trabajadores. En ese caso, ¿haremos el promedio? No, lo que la ley establece es que se tomará el mayor. ¿Qué mayor hemos tenido? Entre el 8 y el 15, que ha sido 10 trabajadores. Entonces, ese es el número que se tomará para sumarlo, para sacar el cómputo total, ¿no? Puede ser que salga fracción, o sea, puede ser que salga 20.5. ¿Cómo se tomará? Dice ahí, si el número resultante incluyera en fracción, se aplicará el redondeo por unidad siempre y cuando la fracción sea mayor a 0,5. Si es decir, que si me sale 20.5, son 21. Y si me sale 20.4, se queda en 20, ¿no? Luego, ¿cuál es el otro camino? Y lo que nos indica la norma, dice, luego de haber verificado si la empresa debe repartir utilidades, toca saber cuál es el porcentaje de su renta neta imponible sobre la renta tributaria que les corresponde repartir. Entonces acá se hace en función a la clasificación internacional CIU para determinar el tipo de actividad a la cual se debe clasificar la empresa sobre la cual debo proceder a establecer el porcentaje, ¿no? Para tener ese tema. Entonces, nosotros cuando nuestra empresa se ha inscrito en los registros de SUNAT, hemos colocado nuestro famoso CIU, ¿no? Y también en otras entidades del Estado nos piden nuestro famoso CIU. Entonces, ahora sí resulta importante conocer para determinar el tipo de empresa en la cual nos han catalogado. Entonces, veamos, entonces ya está claro las dos primeras premisas, ¿no? Tengo que tener más de 20 trabajadores, si tuviera trabajadores intermitentes durante todo el año, se saca el promedio dividido entre 12, y si en un mes variaría, se toma el mayor. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento contable y tributario de la participación de utilidades. ¿Qué nos dice? La participación de los trabajadores en las utilidades constituye uno de los gastos que realiza la empresa en beneficio personal. Esto, para los que sabemos contabilidad y también los que estudiamos ciencias económicas, debemos entender que esto es un gasto para la empresa. Y al ser gasto, este gasto es deducible del impuesto a la renta que tengan que pagar en el siguiente año. Entonces, esto está considerado bien y contemplado en el artículo 4 del decreto legislativo 892. Se calcula aplicando sobre el saldo de la renta neta imponible las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿no? Compensando las pérdidas de ejercicios anteriores según la normatividad vigente. Un porcentaje en función de la actividad de la empresa al alcance que fue precisado mediante la ley 28873 del 15 de agosto de 2006. Bueno, no se entiende un poco lo que dice la norma, pero en el esquema lo entendemos. Nosotros determinamos una utilidad contable, que es la que tenemos, ya les dije, esto parte si es que yo tengo utilidad, ¿no? ¿Qué más nos indica? Ahí podemos tener adiciones y deducciones que son reparables por el impuesto a la renta, de acuerdo a lo que establece la misma ley, ¿no? Y también no nos va a aceptar o sí nos va a aceptar. Sobre eso tenemos la renta neta del ejercicio, que es sobre la cual se grabaría. Pero aquí la norma precisa que si la empresa ha tenido rentas, pérdidas tributarias declaradas en años anteriores, se puede compensar. Entonces, esta es la compensación y de quedar saldo a favor, lo que pasa es que esto es lo que se tomaría para el cálculo de la participación de las utilidades. Entonces, ¿cuál es la figura acá? Que nosotros debemos tener en cuenta que después de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores, podré, y si me sigue teniendo, si sigo teniendo utilidad, podré obtener y podré determinar la participación de los trabajadores. De tener pérdida, no habrá lugar a esta participación de trabajadores. Vamos a suponer que la renta neta del ejercicio sea 10 y yo tengo pérdidas de ejercicio anteriores 30. Entonces sigo teniendo una pérdida tributaria de ¿cuánto? De 20. Si es pérdida, no se va a poder repartir estas utilidades, solo en el caso que sean utilidades, ¿no? Entonces, sobre eso se va a hacer el cálculo. Hay un porcentaje. Ahorita vamos a ver las tablas. Incidencia tributaria, dice, la renta por la participación de utilidades de los trabajadores califica como rentas de quinta categoría. Esto es importante. Quiere decir que si un trabajador recibe esta renta, se le va a sumar a su renta de quinta categoría.
¿no? Y serán deducibles en el ejercicio en que se debe, ¿no? Entonces, esto quiere decir, nosotros, por ejemplo, hemos terminado el 2022, se ha presentado la declaración jurada en el 2023, me ha tocado utilidades como trabajador, yo esta participación de utilidades me tienen que sumar a mi renta de quinta categoría. Especificamos y sabemos, porque de repente la gente, estos televidentes, se están preguntando qué es una renta de quinta categoría, es aquella sobre la cual nosotros realizamos una labor de dependencia. En otras palabras, que estamos en planilla. Y se entiende por dependencia que tiene que tener dos requisitos: subordinación y dependencia. Subordinación, estoy sujeto a órdenes, y dependencia, que me abona una remuneración fija, periódica, de carácter mensual. Si yo tengo esas dos condiciones como trabajador de una empresa, inmediatamente debo participar en planilla. Y si supero más o menos de unos 2.800 soles, me van a hacer retenciones y estaré obligado a pagar rentas de quinta categoría. Ojo con eso para los trabajadores, sumándole esta participación. Lo que nos indica, lo que la ley precisa acá, es que si me la pagan en el 2023, estas utilidades deben formar la renta para el 2023. Vamos con la incidencia contable. Bueno, a efectos de registrar, esto es ya un poco más para los de repente los televidentes, muchos de ellos son contadores o técnicos contables y quieren saber, a efectos de registrar la participación de los trabajadores, así como el impuesto a la renta del ejercicio, deberá emplear las cuentas del elemento 8 denominados saldos intermediarios de gestión. Bueno, es un tema totalmente técnico para los contadores, pero se establece que se debe utilizar la cuenta 87, participaciones de los trabajadores, ¿no? Y ahí pues la cuenta 87.1 representa el gasto a cual se calcula sobre la base tributaria, y la subcuenta 87.2 es el gasto de ingreso calculado sobre las diferencias temporales y gravames. Este es un tema eminentemente técnico para los contadores, pero sabemos que la NIC 19 estableció que ya la determinación de la participación de los trabajadores se debería determinar sobre la utilidad tributaria y no sobre la utilidad contable. Por lo tanto, no genera en este momento diferencias temporales para determinar el impuesto a la renta diferido en aplicación de la norma de contabilidad número 12. Pero como les digo, es un poco técnico, pero ya aclaramos a muchos de los contadores que les interesa de repente la precisión de esta norma. Ahora nos haremos algunas preguntas para responder algo sobre la participación de las utilidades. ¿Quiénes son los beneficiarios? Volvemos a decir, todos aquellos trabajadores sujetos a la actividad privada, no hay actividad pública. ¿Listo? Cuya entidad empleadora desarrolla generadores de rentas de tercera categoría, o sea, negocios, sea prestación de servicio o fabricación, entre los rubros más principales que tenemos, ¿no? Y cuente con un mínimo de 20 trabajadores contratados. Y ya les vuelvo a aclarar que si fueran intermitentes, si en enero tengo 10, en febrero 15 y así voy variando, tengo que hacer un promedio general. ¿Se entiende? El número mágico para saber es 20 trabajadores. Profesor, ¿cómo podemos saber cuántos trabajadores tiene la empresa? Bueno, la empresa está en obligación, si un trabajador quiere saber cuántos trabajadores tiene, ella tiene obligación de reporte. Y a su vez, nosotros solicitar ya los reportes que se presentan en el registro para verificar cuántos trabajadores ha tenido. Como volvemos a insistir en la introducción de este comentario, lo que pasa es que es un derecho del trabajador. ¿Se acuerdan? El decreto legislativo 892 lo convirtió en derecho. No podemos las empresas ocultar los trabajadores. Además, el número de trabajadores está registrado cuando se presentan las declaraciones mensuales dentro de los plazos que establece la administración tributaria. Otra pregunta dice, ¿cómo se calcula? Acá ya vamos por los porcentajes. Ya determinamos sobre qué, sobre el saldo de la renta neta imponible después de compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Debemos precisar nuevamente que esta compensación de pérdidas de ejercicios anteriores debe estar declarada en valga la redundancia, en la declaración jurada del año anterior. ¿Ya? No es que no esté declarada, tiene que estar declarada. Si no está declarada esa pérdida, indefectiblemente no podré hacer esa deducción o considerarla como una pérdida de ejercicios anteriores.
Para esto, por favor, vamos a hablar de los porcentajes. Entonces, ahí la ley establece claramente los porcentajes. Entonces, ¿se acuerdan de esa clasificación CIU internacional que había? Nos va a decir qué tipo de empresas somos y cómo estamos registrados. Muchas empresas tienen actividades mixtas, que puede ser, por ejemplo, pesca y procesamiento de las conservas, de lo que pesca. Entonces, ¿es una empresa industrial o es una empresa pesquera? Entonces, en esa clasificación CIU, lo que yo he declarado ante la administración tributaria es la que va a prevalecer para que yo pueda deducir los porcentajes correspondientes de esta participación de utilidades. Bien, pero empecemos. Como número 1, nos señala las empresas pesqueras con un 10%, las empresas de telecomunicaciones con un 10%, las empresas industriales con un 10%, ¿no? Las empresas mineras, 8%, las empresas de comercio y restaurantes, 8%, las empresas que realicen otras actividades, 5%, y las empresas agrarias, 5%. ¿Qué es el común que nos indica el mercado para esta distribución de utilidades? Todos sabemos, nos quedamos siempre en la minería, ¿cuánto es? 8%. Los industriales, 10%. Y el comercio, 8%. Estos son los porcentajes que más se utilizan porque, dada la naturaleza, el mayor volumen de empresas está centrado en esos rubros que se puede haber, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Las empresas no, ¿quiénes no están obligados a hacer esta participación de utilidades? Es interesante conocer quiénes no están obligados. No están obligados las empresas autogestionarias, cooperativas y comunales. Quiere decir que las cooperativas no van a estar obligadas a hacer esta participación de las utilidades, ¿no? Sea cualquier tipo de cooperativa, basta que se han creado a la ley del amparo de la cooperativa. Las empresas individuales, nos aclara la ley, y esas son las famosas EIR y EIR, ¿no? Las empresas individuales, las EIR. Las sociedades civiles, bueno, esta sociedad civil está constituida al amparo de la Ley General de Sociedades, la Ley 26887, en la que establece que esta es una forma societaria. Pero un poco para explayarnos con nuestros televidentes, haremos de precisión que estas sociedades civiles son sociedades de profesionales, quiere decir, por ejemplo, yo contador, Eric abogado y Cristian es economista. Nos unimos y formamos una empresa, una sociedad civil a efectos de prestar servicios de frente a asesoría a empresas o alguna actividad que podamos desarrollar. Entonces, si la constituimos como una sociedad civil, no estaremos obligados al pago de esta participación general. Y por lo general, todas aquellas empresas que no excedan de 20 trabajadores, ¿no? Entonces, creo que queda claro ahora sí quienes no están obligados para participar, hacer la repartición de estas utilidades. Otra pregunta que frecuentemente se hace es, dice, ¿cómo se hace el cálculo para determinar la cantidad de trabajadores de una empresa? Volvemos a repetir, es importante precisar esto porque a nosotros nos interesa saber. Por ejemplo, para establecer si un número no excede del número de trabajadores, o sea, de 20, para reparto de utilidades, se sumará el total de los trabajadores que hubieran elaborado en cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado se dividirá entre 12. Acá hay que hacer una precisión porque dice ejercicio correspondiente, ¿ya? Vamos a ver. Nosotros siempre pensamos que, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio? El 1 de enero y el 31 de diciembre. Pero hay que aclarar varias cosas, ¿no? Nosotros tenemos un calendario, es un calendario que nosotros cumplimos como personas, que sabemos que arranca un 1 de enero y termina un 31 de diciembre. Se ha establecido, en base a este calendario, que el periodo tributario para informar las rentas también empieza un 1 de enero y termina un 31 de diciembre. Y a su vez, las normas contables establecen el ejercicio contable, ejercicio económico contable que se llama, que también empiezan un 1 de enero y terminan un 31 de diciembre. Es por esas coincidencias que nosotros podemos llevarnos a confusión en decir, ah, no, el año calendario es igual que el año tributario y es igual que el año contable. No, no es así, los tres tienen diferentes modalidades que hayan coincidido, definitivamente se queda en eso, en una
coincidencia. Y se ha elaborado en forma práctica, ¿no? Para poder ver estos temas. Cuando en un mes varíe el número de trabajadores contratados por la empresa, se tomará en cuenta el número mayor. Aclaramos, ¿no? O sea, por ejemplo, otra vez volvemos al ejemplo. Del 1 de enero al 15 de enero he tenido 8 trabajadores. Y del 15 al 30 he tenido 20 trabajadores. Entonces, lo ideal sería sumar 20 más 8 dividido entre 2, ¿no? No funciona así. La ley nos establece que debo tomar ¿cuánto? 8, 20. 20 trabajadores, que es el mayor en ese mes. Y a ese mes de enero se le suma febrero, marzo, abril, hasta diciembre, y se divide entre 12 para obtener el promedio. De igual manera, cuando salga la fracción, solo se redondeará al inmediato superior si este fuera mayor al 0,5. ¿Correcto? Comunidad. ¿Cuál es el procedimiento? Acá ya establecemos el procedimiento. Los empleadores, de acuerdo al porcentaje ya indicado, deben repartir de la siguiente manera. Entonces, el primer 50 se divide en dos partes, 50% y 50%. Entonces, para aclarar, en primer lugar, el primer 50% se calcula dividiendo el 50% de las utilidades que se obtenga, de acuerdo al porcentaje que corresponde, entre la suma de los días efectivamente trabajados. De ahí viene la importancia para los trabajadores que esperan recibir esta participación de utilidades, justificar las faltas que ellos tengan dentro de la empresa. Porque si ellos no justifican esa falta que tienen dentro de la empresa, puede decirse que ha laborado menos días y se va a ver perjudicado porque le va a tocar menos porcentaje, no, perdón, menos cantidad sobre esta participación. Entonces, de ahí también los trabajadores pueden tomar la importancia a justificar sus inasistencias. Acá también, ojo, nosotros también en la empresa tenemos permisos. Ya hay permisos que son con goce de haber y permisos sin goce de haber. Para este tipo de permisos que se tiene, entonces hay que precisar si se van a contar como días laborados o como días no laborados. Entonces, esto nos indica para la repartición de las utilidades en función a este primer tramo del 50%. El otro 50% se obtiene dividiendo el 50% de las utilidades entre la suma total de las remuneraciones. Entonces, el primer paso es la suma de todos los días efectivamente trabajados. Y en el segundo, entre las remuneraciones percibidas por los trabajadores. Para esto es muy simple, ¿no? Nosotros todos los meses elaboramos una planilla y ahí podemos determinar cuál es el sueldo de cada trabajador. Y en función a eso, podemos determinar cuánto hemos recibido de remuneración. Y si el trabajador quisiera recalcular su participación porque no está de acuerdo, simplemente sabe que la empresa tiene la obligación de hacerles llegar su boleta de pago mensual para que pueda determinar. De ahí también otra importancia y otro consejo que damos, siempre guardar las boletas a efectos de que se pueda determinar y corroborar lo que la empresa está calculando como participación de utilidades. Un comentario sobre estas dos formas de participación y el espíritu de la norma en función a este caso. Como ustedes están viendo, se está tomando los días y está tomando las remuneraciones. En el primer caso, premia la asistencia y el trabajo efectivo que tenga el trabajador dentro de la empresa. Y el segundo hace una distinción sobre el cargo remunerativo que uno pueda tener dentro de la empresa, ¿no? Y los cargos dentro de la empresa privada, se dan por la responsabilidad que a uno se le asigna. En ese caso, es lo que está viendo y el espíritu de la norma, como es un beneficio social para el trabajador, está premiando esas dos cosas. La identificación por el trabajo realizado efectivamente y el otro definitivamente por la remuneración que uno percibe, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo, pero es lo que la ley nos establece. ¿Cuándo debemos pagar estas utilidades? Muy sencillo, debemos pagar dentro de los 30 días, ¿no?
30 días aquí. Podemos precisar calendarios hábiles, 30 días calendarios de vencido el plazo de la presentación de la declaración jurada anual de renta. Y esto no es ningún secreto, para esto sale un cronograma, la fecha de presentación, yo tengo que contar 30 días. Esto quiere decir que si yo he presentado mi declaración el 6 de abril, tengo que empezar a contar desde ahí 30 días para que me deposite. La empresa se puede negar, no puede negarse si es que si ha caído en los requisitos que uno tiene, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que uno tiene de saber que la empresa también cumpla con sus obligaciones. En ellas es la de hacer la declaración jurada anual que le corresponde. ¿Cuál es la remuneración computable? ¿No? La que se tiene que tomar. Todas aquellas remuneraciones de libre disposición. Esta es una condición que de repente es el momento de aclarar para nuestros televidentes y que se tome en cuenta. Siempre se ha escuchado de remuneraciones de libre disponibilidad y con condición laboral. Nosotros debemos entender qué es de libre disponibilidad. Ahorita lo vamos a aclarar, ¿no? En dinero o en especie. Otra cosa que se tiene acá para aclarar y poder precisar a nuestros televidentes. ¿Qué hubieran sido otorgadas al trabajador durante el ejercicio fiscal? Ya aclaramos que esto es el 1 de enero y termina un 31 de diciembre. Pero vamos a aclarar los términos que dijimos. Libre disposición. Muy bien. Esto lo vamos a entender con un ejemplo. Muchas veces nos hemos previsto o hemos visto cuando nos levantamos temprano y nos dirigimos al centro de labor que hay empresas que contratan buses para recoger a los trabajadores en diferentes sitios de la ciudad. Y entonces el trabajador está obligado a subirse a estos buses para que los dirijan a su centro de labor. Esa remuneración que paga, porque eso va a figurar en su planilla, eso lo va a figurar en su planilla como movilidad o transporte, como quieran denominarlo en la empresa. Pero preguntamos, ¿esa es de libre disponibilidad? No, es con condición laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que subirse al carro para llegar a su centro de labor. ¿Cuándo sería de libre disponibilidad? Cuando me asignan un monto que me pagan mensualmente y yo veo en qué llego a mi centro de labor. Puedo tomar taxi, usar mi propio vehículo o algún otro medio de transporte que se pueda tener. Entonces queda claro que es de libre disponibilidad, ¿no? No sujetos a condición laboral. De igual manera, otro ejemplo que podemos tomar de libre disposición es el consumo de los alimentos, del refrigerio que uno tiene. Si la empresa lo brinda y el trabajador es obligado a tomar su refrigerio en las instalaciones de la empresa y con las condiciones que prevé, es condición laboral. Pero si a mí me asignan un dinero, ¿no? Y que yo pudiera comer donde, por ejemplo, pueda yo digerir mis alimentos, sea un restaurante, sea en mi casa, lo que fuera, es de libre disponibilidad. Creo que queda claro ese concepto. Ahora, el otro concepto dice, siempre hemos dicho que me paguen en dinero, pues todos hemos recibido nuestra remuneración mensual en dinero, pero también puede ser en especie, puede ser en bienes. Ojo con eso, ¿no? Muy pocas veces se presenta este tipo de remuneraciones, pero sí la ley prevé que se puede pagar en especie, ¿no? Entonces, ojo con esas dos condiciones que de repente nos ha servido para aclarar a nuestros televidentes. Vamos a otra pregunta que siempre se hace. ¿El empleador debería entregar algún documento a los trabajadores que perciban las actividades? Nosotros siempre debemos pensar, estimados televidentes, una cosa, que todo documento y todo beneficio que se otorgue al trabajador tiene que entregarse con un documento oficial. Para esto se ha establecido si se tiene un documento que se ha elaborado para que se tenga. ¿Y por qué se tiene que tener esto? Muchas veces, y creo que ya es una práctica que no se da felizmente, es que se dice, te voy a participar en las utilidades y vas a participar en tanto, pero le doy menos al trabajador, ¿no? Y el trabajador, bueno, se contenta no recibir nada, él se contenta con menos. Pero esa práctica ha desaparecido porque eso es un delito. En todo caso, ¿cómo se prueba que se le ha entregado al trabajador el íntegro de su participación de utilidades? Se tiene que emitir un documento. Entonces, el empleador tiene que hacer una hoja de liquidación de este beneficio social, ¿no? Que debe tener los siguientes datos de manera obligatoria. Nombre o razón social del empleador, puede ser en papel membretado del mismo, ¿no? Nombre completo del trabajador, completo, por favor. Si tiene 3 nombres, 3 nombres. Renta anual de la empresa antes de impuestos
impuestos, o sea, el monto, el número de días trabajado por el servidor, o sea, por el trabajador. Entonces, esto es importante porque yo voy a poder corroborar y si me dicen, por ejemplo, solo has trabajado en el año, yo debía trabajar 264 días y solo me están considerando 120. ¿Qué ha pasado con los otros? ¿No? Entonces yo puedo hacer reclamo y decir que es que me están descontando qué días no me están considerando para hacer mi reclamo. La remuneración considerada para el cálculo. Lo vimos hace rato, que es todo aquello que percibe el trabajador de libre disponibilidad. El número de días laborados por el trabajador, importante, ¿verdad? Para que se pueda saber qué días se labora. Remuneración total pagada de todos los trabajadores por el empleador. Y el monto del remanente generado por el trabajador, de ser el caso. Todos esos documentos se pueden elaborar. ¿Hay un formato predeterminado por alguna institución pública para que se pueda determinar? No, solamente que contengan estos datos. Pero por lo general, pues uno ya tiene estándares en las empresas y para que se pueda contener esto, ¿no? ¿Hay un límite para recibir esta participación de utilidades? Es la pregunta, ¿no? Dice, el monto del límite máximo deben ser 18 remuneraciones mensuales, para cual deberá considerarse el promedio mensual de las remuneraciones percibidas por cada trabajador en el ejercicio fiscal previo. Entonces, acá hay claramente 18 remuneraciones que se pueda tener del trabajador haciendo un promedio dentro del ejercicio fiscal, pero no del año. Estamos hablando, por ejemplo, del año 2022 que se está repartiendo en el 2023. Tendríamos que tomarla de 2021. Entonces, ojo con eso, no es de ese año, sino del año previo, del 2021, y ese es el límite. Si yo excediera el límite, solo voy a llegar a ese techo. Lo demás no me lo van a poder pagar porque la ley ha establecido este tope. Ojo con eso, y generalmente esto se presenta en las empresas mineras, ya que ellos tienen, ya que ellas tienen, correcto, una remuneración bastante elevada y sus utilidades son considerables. Entonces, ojo por eso para que se pueda ver, ¿no? Otra pregunta que generalmente se hace, dice, ¿tendrá derecho a percibir un trabajador que se encuentra bajo la suspensión perfecta de labores? Se entiende, estimados televidentes, que siempre ha existido la suspensión perfecta, siempre ha existido, sino que ésta se ha venido a dar a conocer por efectos de la pandemia, pero siempre ha existido, en la normativa estaba esto, ¿no? Pero bueno, ahora se hace esa pregunta, ya no estamos en pandemia, pero el término sí se sigue usando. Hemos tenido la experiencia de la convulsión social que hemos vivido y muchas empresas han dicho, no me dejan trabajar, están cerradas las carreteras, ¿cómo puedo hacer? Y tengo que seguir pagando a mis trabajadores. Invoco a la suspensión perfecta. Entonces, sí se da, sí se puede dar esta figura de la suspensión perfecta, ¿no? Será motivo de repente para otro comentario tener en cuenta esto de la suspensión perfecta. Pero bueno, vamos a decir, ¿participa o no participa? La participación de utilidades, dice, representa un beneficio social reconocido a la totalidad de los trabajadores, ¿no? De la actividad privada, no encontrándose su otorgamiento sujeto a que el trabajador se encuentre efectivamente laborando. Miren lo que se dice, ¿no? No interesa, tiene que recibir. Por tanto, sí se considera el pago de beneficio a aquellos trabajadores que se encuentren bajo la medida de suspensión perfecta de labores. Cabe recordar que para efectos de su cálculo y distribución de las utilidades tendrá en consideración, entre otros, los días efectivamente elaborados. Esos días de suspensión perfecta, ¿me las tomarán para la distribución? No, pues, porque no soy efectivamente elaborado. Estoy paralizado. No estoy trabajando, en otras palabras, ¿no? Entonces sí le corresponde, sí le corresponde. No es que le impida recibir este beneficio. Otra pregunta que se nos hace, dice, ¿corresponde la distribución de utilidades a un trabajador que no tiene vínculo laboral vigente? Quiere decir que, por ejemplo, el trabajador ha estado laborando hasta el mes de noviembre del 2022 y fue cesado. ¿Le corresponde o no le corresponde? O en su defecto, de repente ha terminado el ejercicio y antes de la presentación de la declaración jurada ha sido cesado. Le corresponde en caso
de que un trabajador hubiere cesado previo a la distribución de utilidades, se deberá abonar el monto que corresponda en función a los días laborados y las remuneraciones percibidas en el año previo. Entonces, sí le corresponde, pero la manera de calcular es eso, ¿no? Calculándose en función a los días del año previo. Dicho pago deberá ser realizado a partir de la fecha que corresponde efectuar la distribución de utilidades previa solicitud de cobro efectuada por el trabajador cesado. En otras palabras, si es cesado trabajadores, sí participan de la utilidad, sí participan de la utilidad. Pero ¿cómo se enteran ellos? Bueno, los trabajadores saben, ¿no? Además, pues, tienen amigos, colaboradores dentro de la empresa que le dicen, bueno, va a tocar repartición de utilidades. Entonces el trabajador puede ejercer su derecho a que se le reparta dichas utilidades. Existe obligación de distribuir utilidades a aquellas empresas que sean beneficiarias del programa Reactiva Perú. Ya, bueno, sabemos que este programa ha surgido a raíz de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Entonces, ¿existe o no la obligación? La participación de utilidades, vuelve a insistir, la norma es un beneficio social de los trabajadores, siendo disponible y obligatorio. De manera paralela, las normativas del programa Reactiva Perú reconocen expresamente que las empresas beneficiarias deberán continuar reconociendo el derecho a los trabajadores a participar de utilidades. Entonces la respuesta es sí, sí, sí. Entonces sigue siendo. ¿Por qué? Porque es un beneficio que se otorga a todos los trabajadores. Correcto. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si no pago, no quiero pagar, o en otras palabras, me hago el Pepe el vivo y no quiero pagar? O sea, acá el incumplimiento de las precisiones referidas a la participación de utilidades están constituidas como infracciones calificadas, ¿no? Infracciones calificadas como leves o graves, siendo con ello pasibles de ser sancionadas con multas que oscilarán entre 0.26 UIT hasta 26.12 UIT. Sabemos que la UIT para este año, donde se tienen que repartir las utilidades 2023, está en 4.950. ¿Y por qué se preguntarán tomar la UIT del 2023 y no la 2022? La pregunta es simple. ¿Por qué? ¿Dónde se cometió la infracción? ¿En el 2022 o en el 2023? La obligación es en el 2023. La multa corresponde y la UIT a tomar del 2023. Y esta gradualidad entre 0.26 a 26.12 está en función al número de trabajadores que tenga la empresa. Asimismo, se considera una infracción muy grave, o sea, grave, en materia de relaciones de trabajo, el no pagar u otorgar íntegra y oportunamente los beneficios laborales que tienen los trabajadores. La ley también es drástica, este es un beneficio al trabajador, el empleador no puede recortarle por ningún motivo este beneficio, ¿no? Entonces, también escuchamos que en nuestra sociedad, y especialmente en nuestro Congreso, se está viendo muchos casos de este tema, no relacionado a participación de utilidades, pero sí que están lesando la remuneración que debe percibir un trabajador, ¿no? Muy lamentable definitivamente que se haga esta práctica de reducirles el sueldo por cuestiones ya muy personales, ¿no? Deplorables las actitudes. ¿Cuál es el máximo para el cobro de las utilidades? ¿No? Dijimos que se pagaban ¿cuándo? 30 días después de la presentación de la declaración, pero yo me olvidé de cobrar, pues no sabía, o me desligué, me fui a vivir a otro departamento o a otro país y me olvidé de la empresa. ¿Hasta cuánto tiempo tengo para reclamar mis utilidades? Plazo de 4 años. La ley establece para que yo pueda ver. Y si no, eso está en la ley de prescripción de beneficios, la ley 27321, pasados los 4 años, ya yo no podría ejercer el reclamo para que se me paguen las utilidades. Bien, dice la declaración en el PLAME, ¿no? De las utilidades, ¿no? Entonces, el PLAME es un sistema que nos ofrece la Administración Tributaria para la declaración ya de las planillas que se tienen en empresa. Acuérdense que muchos años atrás las empresas llevaban una planilla de registro de sus trabajadores. Ahora, por efectos del avance tecnológico que se tiene, ahora se informa mensualmente bajo este
PDT Plame que nos otorga la Administración Tributaria, y lo que se declara, si bien es cierto, se puede rectificar, pero ya queda una evidencia de lo que se está declarando, y el trabajador puede recurrir a las instancias necesarias para poder cerciorarse que el cálculo sobre la materia de la que estamos hablando es correcto y tiene pues y es veraz sobre la información que se está presentando, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta, dice, la participación de utilidades pagadas después de la declaración anual del impuesto a la renta, en donde se registra el importe, debe ser pagado los 30 días naturales, no dice calendario, sino naturales, ¿no? No, perdón, no dice días, este, bueno, son días en calendario, ¿no? Que se tiene que pagar, ¿no? Para que se pueda pagar esta declaración. Las utilidades se declaran en el PDT Plame en el periodo que se percibe. Quiere decir que si son utilidades de 2022, se debe declarar en el 2023, ¿no? Dentro del PDT Plame tendrás dos opciones para llenar, ¿no? Se pone el código 0910, participación de utilidades pagadas antes de la declaración anual de impuesto a la renta, y el 911, participación de utilidades pagadas después de la declaración anual de renta, ¿no? Ya me acordé, no son días hábiles, ¿no? Saben que en los días hábiles no se cuentan domingos y feriados. Cuando habla de naturales son días perfectamente que tiene el calendario. Bueno, hablamos de un formulario que se tiene que hacer, sí, pues ya los tratadistas lo han hecho y ahí les presentamos el formulario, ¿no? Dice, al momento del pago de la participación de utilidades, la empresa deberá entregar a sus trabajadores y ex trabajadores, ya quedamos que ambos tienen derecho, una liquidación que precise en la forma como ha sido calculada la declaración anual, o sea, la declaración de utilidades. Entonces, como ven, en este consultorio económico que estamos haciendo, estamos tratando de aclarar este tema. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es tener en cuenta el decreto legislativo 1310, que aprobó algunas medidas adicionales de simplificación administrativa con la incidencia laboral, establecido que todo tipo de documentos laborales del empleador debe sustituir su firma hológrafo manuscrita y sellado manual por su firma digital según la legislación civil. O sea, puedo colocar mi firma digital o mi firma. Y ahí presentamos el formulario que se tiene que llenar a efectos de. Entonces, las consecuencias, tenemos una infracción leve y una infracción grave. ¿Quién gradúa esto? ¿Quién es el ente encargado de supervisar esto? Todos sabemos que ya no es el Ministerio de Trabajo, sino la SUNAFIL. Entonces, ojo con eso, con los requerimientos que haga la SUNAFIL a efectos de la verificación de esto. Muy bien, Eric, hemos terminado esto, pero antes de irme, para todos nuestros televidentes y que si tienen alguna duda, sabemos que nosotros, por ejemplo, en la Universidad San Martín, también tenemos aplicativos que lo usan nuestros estudiantes. Y acá tenemos uno que está hecho, pues una hoja de cálculo que tenemos y justamente está cómo debemos calcular. Así es que si alguno de nuestros televidentes tiene alguna duda, nos envía los datos, metemos a nuestra hoja de cálculo y podemos ayudarle de repente a ver cómo puede repartir sus utilidades. Definitivamente, nosotros en la Universidad San Martín siempre estamos prestos a la colaboración de cualquier duda y despejar sobre todo las inquietudes de nuestros televidentes y que los siguen. Y nuevamente reiterar, está siendo muy productivo el volver a las clases presenciales porque los alumnos están en plena aplicación de todos los conocimientos y la tecnología que podemos brindar como universidad. Y seguramente en un futuro, Eric, vamos a tener, en vez de mi persona que ya está viejita, desgastadita, alumnos que seguramente van a poder intervenir y van a también mostrar cuál es la formación académica que nosotros les damos en nuestra casa de estudios. Muy bien, Eric, con esto el consultorio hemos expuesto y espero que haya quedado todo claro, pero siempre debe haber algunas preguntas. Dime, Eric. Sí, primero, muchas gracias por el tema del día de hoy, de la distribución de las utilidades. Si tenemos una pregunta que nos están consultando, si se puede recalcar respecto a las actividades generadoras de rentas de tercera categoría. ¿Cuáles serían estas principales actividades generadoras de renta de tercera categoría, que son las actividades justamente de las empresas que están obligadas a pagar o a dar estas utilidades?
Bueno, Eri, para precisar a nuestros televidentes, también desde el punto de vista económico, ¿cómo podemos determinar si una actividad es generadora de renta de tercera categoría? Nosotros tenemos dos fuentes fundamentales para generar renta de tercera categoría, el capital y el trabajo. Capital es el aporte que deben hacer y el trabajo es el que se pone para mover este capital. Si yo en una actividad aporto capital y le pongo trabajo y genero una actividad, es una renta de tercera categoría, establecida por ley, ¿no? Pero, ¿quiénes son las empresas que generan esas? Todo tipo de empresas que se dediquen, en este caso para la participación de utilidades, al lucro, porque son de la actividad privada. En este caso, por ejemplo, mineras, de servicios, industriales, comerciales, ¿no? Todo tipo de estas empresas constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades tienen que pagar la participación de utilidades. Y aclarando, también aquellas personas naturales que ejercen actividad comercial, ¿no? Eso de negocios, también pueden dedicarse a industrias, todo ese. Entonces, ahí están involucradas todos este tipo de clasificaciones de personas que establece la administración tributaria. Bien, en cuanto a otra consulta que nos hacen, es en cuanto al calendario anual. Nos preguntan si es que la empresa entra en el calendario anual, cumpliendo el requisito que exige que son los 20 trabajadores, entra dentro de este calendario cuando estamos por culminar el año, sea en el mes de octubre, noviembre, si se formó la empresa o cuánto tiempo es que tiene que pasar para que la empresa ya se vea obligada, dado que generar el ingreso puede ser en 6 meses, puede ser en un año. ¿Qué determina esto? ¿Hay un tiempo que lo determina o es el hecho que haya generado ya y que esté declarado esto para que la empresa diga, ok, me toca pagar las utilidades? Entendemos lo siguiente, y de repente la pregunta va a decir a lo siguiente. Nosotros entendemos un ejercicio fiscal, un ejercicio anual y un año calendario, que arranca un 1 de enero y termina un 31 de diciembre, ¿sí? Pero resulta que una empresa se ha formado ¿en qué mes? En junio. No ha arrancado ese enero, ha empezado en junio, y de junio ha realizado actividades hasta diciembre. Entonces, ha tenido utilidades, y como ha tenido, no tiene pérdidas de ejercicios anteriores para compensar, y ha tenido más de 20 trabajadores. La pregunta dice, ¿debo hacer participación de utilidades? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el ejercicio comprende un 1 de enero y termina un 31 de diciembre. Es igual que, por ejemplo, hay empresas que vienen del año anterior ya funcionando y trabajan y de repente cesan sus actividades. ¿En qué fecha? Vamos a decir en noviembre, ¿no? Se liquidan. Pero para liquidarse la empresa tiene que hacer un estados financieros de cierre. Y ahí también se determinará si hay utilidades o no, y porque es un beneficio social que le asiste al trabajador. O sea, no podemos eximirnos diciendo, hemos empezado en junio y no voy a pagar. No, sí se paga él. Bien, y justamente sobre eso era la otra pregunta que nos hacía, respecto a si una empresa cierra el pago de utilidad. Ahora usted nos acaba de mencionar de que así sea, que haya trabajado 6 meses, tiene que pagar la utilidad. Así es. Esa empresa que cumple entonces con este pago, ¿es la sanción para la empresa, para la persona? En caso de no hacerlo, finalmente, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la situación de esa empresa que se liquida y no pagó? ¿A El quién problema es el sanciona la ley? siguiente, cuando a una empresa se liquida, entendamos que la empresa para liquidarse, de acuerdo al proceso concursal, por lo menos debe tener 3 acreencias. Pero ¿cuál es el procedimiento? Yo tengo que determinar un estado financiero, un estado de situación financiera y todos los demás a la fecha en que se cierra, ¿de acuerdo? En esa fecha en que se cierra también se hace la liquidación si es que hay derecho o no a participación de utilidades. En ese caso, si hubiera el derecho, la empresa está obligada a pagar. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, estimados televidentes. Muy bien, pero se calcula y ¿cómo se paga? Si la empresa está en liquidación. Entonces existe la prelación de las deudas en empresas de liquidación. ¿Cómo se entiende esto de la prelación? ¿Quién va en primera cabeza para pagar? Porque la empresa liquidarse tiene que vender sus activos y tiene que convertir todo en dinero y pagar las deudas que tiene, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y se viene y les dice, vamos a la prelación. ¿Quiénes tienen en primer lugar?
los trabajadores. En segundo lugar, el Estado. En tercer lugar, los acreedores, en función a su monto. Y en último lugar, la empresa que da dinero. En todo caso, si la empresa no puede cubrir a los trabajadores, el trabajador no podrá reclamar este tipo de derecho, ¿no? Que se tiene. Bien, y bueno, y finalmente entonces la ley sanciona, en este caso, a la empresa, a la persona que es el gerente o dueño de la empresa, hay un embargo. A ver, ¿Cómo es que se si la cobra empresa no finalmente si podría no se cubrir, pagó? si la empresa no podría cubrir, en caso de una liquidación de una empresa y la empresa no podría cubrir ni siquiera para eso. Sabemos que la empresa ya murió, no tiene. ¿Quién es el responsable? Es el gerente, pero los accionistas de la empresa, ¿verdad? Son los dueños y ellos son los que han puesto el capital y lo han perdido todo. Pero no pueden pagar, por eso se han sometido a un proceso concursal y por eso se han sometido a la liquidación, para que puedan sincerar sus deudas. No tienen a quién reclamar porque ya fue liquidada la empresa. Pero, para la pregunta y precisar, ¿qué sanción tiene la persona que se liquida? O sea, los accionistas. Tú y yo somos accionistas de la empresa y hemos liquidado la empresa. O sea, podemos hacer a cada rato, crear empresas, liquidarnos y nos libramos de todo. No, hay una sanción. Yo no puedo participar ni en crear empresas, ni en directorios de empresas por un periodo de 10 años. No puedo. Ahí Esa está, es mi la sanción. Es sanción. mi sanción moral, digamos, ¿no? Pero ese es lo que yo puedo. Bueno, y acá me hacen una consulta. ¿Y qué pasa cuando el empleador altera los montos de cálculo de utilidades? Eso, estimados televidentes, es delito. Delito, ¿no? Porque, acuérdate, es un beneficio social establecido para el trabajador y está normado por una ley, ¿no? Muy aparte, que es una fila al detectarme esto, ¿no? Me va a hacer recalcular y pagarle al trabajador lo que debo, yo soy pasible de una denuncia penal por efectos de apropiación ilícita, porque me estoy agarrando de un dinero que le corresponde a un tercero. Ya eso lo acciona el trabajador definitivamente hacia la empresa, o Sunafil puede hacer la denuncia correspondiente para que se arreglen en los fueros legales correspondientes. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Hugo Cruz, por el tema realmente interesante y además las respuestas que también ha absuelto respecto a las personas que han consultado. Así que nos encontramos el próximo martes a las 4 de la Martes. tarde con otro tema en nuestro consultorio económico contable. Profesor Así Hugo, es, Eric. nuevamente, gracias. El martes nos vemos, Eric, y con digamos, nuevas ganas y con este proyecto que tenemos, que nuestros alumnos también se muestren y seleccionaremos a aquellos pues, que ya tienen el expertise necesario para que puedan comentar algo. Y también mostrar a la comunidad de Arequipa y los que nos siguen por Facebook que en la Universidad de San Martín están formando profesionales que ya están dando la talla y seguramente que en un futuro próximo vamos a inundar el mercado y vamos a estar en los primeros puestos de preferencia de las empresas. Gracias, Eric. Nos vemos en todo caso. Fíjense, nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas tardes. Hasta la Hasta próxima luego. Buenas semana. tardes.